se indigna la gente cuando algunas noticias no bien procesadas los inducen a pensar que ha habido algún favoritismo, algún tipo de ayuda, algo raro, etcétera. Hace poco una decisión judicial era muy controvertida y materia de comentarios no solamente en el ámbito judicial sino de la opinión pública, porque un acusado de ser un tratante, o más que tratante, un traficante de drogas, había sido absuelto en razón de errores en el procedimiento policial. ¿Cómo pueden haber cometido errores frente a un hombre de esta envergadura? Esa era la opinión que la gente se había formado. No solamente eran errores en el acta, en el procedimiento, sino había otra cosa que no trascendió. Por ejemplo, el policía que llevaba a cabo la investigación ya no pertenecía más a la sección de drogas peligrosas. Había sido desplazado de allí o cambiado de destino y llevado a otra dependencia. Este hombre fue acumulando resentimiento. Y el resentimiento parece ser que operó en el sentido de que lo hizo olvidar todo lo que él sabía. Entonces fue un testigo indeciso, impreciso, ineficaz, en definitiva, inútil para la justicia. Ese es un detalle que no trascendió. Lo que trascendió era que era un error de las actas del procedimiento, que los testigos habían entrado a destiempo, etcétera, cuando ya el procedimiento se había cumplido y por lo tanto no podían dar forma. Ahora yo tuve la oportunidad de comprobar, un error en un juicio en el que he defendido a un acusado de haber cometido un asalto y que fue absuelto. Y fue correctamente absuelto hace 48 horas. Veamos cómo es la historia. Esos asaltos que generalmente traen como motivo de preocupación mucha alarma en la sociedad, porque una gente estaba comiendo un asado de noche en una residencia en Carlos Paz y de pronto irrumpieron 2 personas armadas que redujeron a todos los que estaban participando de la comida, que eran un total de 11 personas, y procedieron a sustraer distintas cosas, mientras un vecino daba conocimiento a la policía de Carlos Paz de lo que allí estaba sucediendo. La policía llegó rápidamente y las personas que supuestamente iban a ser después detenidas y acusadas, los que estaban cometiendo el asalto, se dieron a la fuga, hubo un intercambio de disparos y no hubo resultado de ese intercambio de disparos, no fueron aprehendidas las personas. Tiempo después, la policía detiene a 2 personas. Y ahora vamos a ver la sucesión de los hechos rápidamente. Esas 2 personas, la policía sospecha que pueden haber tenido que ver con el hecho. ¿Y por qué sospecha? Porque tienen antecedentes. ¿Qué antecedentes tienen? Cada uno de ellos 5 condenas. ¿Por qué tipo de delito? Por delitos en contra de la propiedad. Entonces dicen, los sagaces policías, este es un hecho que seguramente han cometido estos tipos. Van, los buscan, los detienen, se practica un reconocimiento en rueda de personas por la Fiscalía de Carlos Paz. Ya vamos a ver la irregularidad del reconocimiento. Uno de ellos, porque era uno bajo y uno alto. Solamente lo único que sabían, porque tenían la cara cubierta. Por lo tanto, no podían ser reconocidos en modo alguno, salvo que hubiera alguna circunstancia especial, entre comillas, lo de especial. Lo cierto es que el alto fue pasaron todos los testigos, no reconocieron a ninguno, obviamente, no lo podían reconocer porque directamente estaban desfigurados en la comisión de hecho. Pero uno hubo, de todos esos, que consignó entre sus datos personales, porque los testigos tienen que decir a qué se dedica, el domicilio, etcétera, digo que era médico. Bien, el médico en consecuencia entró a la rueda de personas, ¡pum!, y apuntó al alto, casi sin mirarlo. Bueno, en base a eso, y a la historia de estas 2 personas, y a algunos otros elementos que habían sido recogidos, finalmente fueron detenidos, llevados a juicio, permanecieron más o menos unos
cerca de 2 años en prisión, hasta que se celebró el debate oral y público hace 72 horas en una cámara del crimen de la ciudad de Córdoba. Vino un testigo, uno solo, pero que no había estado entre los comensales, pero que era vecino porque era la casa de un pariente de él. Y dijo, lo más importante de todo, que los policías le habían traído, mejor dicho, un par de fotografías para decirle si reconocía a alguna de esas personas. No, es un procedimiento. Comenzamos ya con la irregularidad. Las fotografías tienen que ser exhibidas en una dependencia con control judicial y con todas las garantías, en un álbum, etcétera, previa descripción, para que la persona que va a reconocer pueda identificarla o no. No, acá le llevaron un par de fotografías sueltas y dijeron, che, alguno de estos tipos no es, ya lo fueron induciendo. El tipo dijo, no, yo ni los vi, yo no les vi ni la cara siquiera a estas dos personas. Por lo tanto, no estoy en condiciones de reconocer. Después dijo, yo no voy a decir algo que tenía que decir. Se ve que le habían dado un par de instrucciones sobre lo que tenía que hablar los policías. Quedó entonces en claro que los policías estaban induciendo a este testigo a tal cosa. Con los demás no consiguieron absolutamente nada, dado la cuestión que ya he referido de la adulteración, diríamos así, de rostro, de la desfiguración de rostro con lo que se habían puesto encima. Conclusión. Este testigo, que fue el único que en definitiva declaró, dio un detalle relevante que nunca había aparecido y que había sido ocultado por todos, policías y fiscales, o fiscal de Carlos Paz, interviniente en la investigación. ¿Cuál era el detalle? Que ese que se llamaba médico, que es médico de la policía. Y cuando hizo el reconocimiento, estaba trabajando en la misma dependencia donde se hizo el reconocimiento, y tenía una chaquetilla blanca. Vale decir que los compañeros le dijeron, apuntale al alto, claro, porque el alto seguramente es uno de los que intervino. Yo me río ahora, pero miren el grado de seriedad que tiene un procedimiento policial, tendiente a demostrar a la opinión pública que ellos han actuado con eficacia, que han logrado combatir el delito, que han logrado éxito en su cometido. No ese es el método, no ese es el procedimiento. Y así lo entendió el fiscal de la Cámara Novena del Crimen, el doctor Ferrer, cuando se encontró ante este cuadro, dijo, no, con este cuadro yo no puedo formular ninguna acusación porque acá se ha caído absolutamente todo. Aclaro que no le secuestraron nada procedente del hecho. Conclusión, las dos personas, la baja y la alta, la baja con más edad y la alta con menos edad, ambos con condenas parecidas por delitos en contra de la propiedad. El alto ha pasado virtualmente 10 años en la prisión entre tantas condenas que le han impuesto. Aquí fueron correctamente absueltos, liberados inmediatamente, salieron a la calle en el acto. ¿Por qué ocultó la policía? ¿Por qué en la fiscalía no consignó que el médico era un funcionario policial que se estaba desempeñando como tal en el momento de practicarse el reconocimiento, porque se hizo en dependencias policiales de Carlos Paz? Y en consecuencia a fácilmente los compañeros de la dependencia, o sea, los de investigación, le deben haber dicho, apuntarle a tal, que ese seguramente es el autor. Y eso no es falso testimonio. No, bueno, esta es una interpretación que uno hace. Sí. Lo concreto es que esta omisión de consignar que era un funcionario policial, una, y la otra, la de estar mostrando fotografías en un acto irregular, contribuyeron a tirar abajo el procedimiento. Y ahora le doy la respuesta a su inquietud. La Cámara, o el juez unipersonal, a pedido del propio fiscal de la Cámara, decidió remitir los antecedentes de la actuación del personal policial de Carlos Paz en este hecho
a la justicia penal para que investigue si no hubo alguna, en la irregularidad, la comisión de algún hecho delictivo. ¿Cuál hecho delictivo puede ser? Si hay una investigación y esta se cumple objetivamente, puede surgir. Entonces, nuevamente, un error, también entre comillas lo puntualizo, conduce a un resultado desalentador para la gente. ¿Y los 2 años? ¿Y los dos? ¿Y los 2 años que tuvieron presos? Son los riesgos de ese trabajo. Pero 2 años, Sí, supuestamente, 2 años, no sé si serán culpables o no, pero yo digo, tomé, 2 años, yo dos tomé- personas presas 2 yo años. tomé la defensa al final, para el juicio. Ya habían pasado gran parte de la prisión. ¿Quién remedia eso? Eso es lo que Sí. ustedes ¿Qué saben. su pregunta? ¿Qué pasa con esos 2 años? Es muy interesante que ellos Sí. demanden al Estado. La vieja discusión sobre la prisión preventiva. Demanden al Estado. Primero, traten de obtener una reparación o un resarcimiento. ¿Lo conseguirán o no lo conseguirán? No sé. Es una posibilidad que pueden jugar. Pero no había ningún elemento, salvo ese reconocimiento de esa persona cumplida en condiciones que ya he señalado que eran Irregulares. manifiestamente irregulares. Lo que pone en tela de juicio también los plazos que por ahí se toma la justicia, ¿no? Los plazos que se toma la justicia terminan afectando en este El caso, único argumento que puede supuestamente utilizar gente para inocente. justificar la prisión preventiva, el único argumento, Sí. es que como se trata de un robo agravado, y teniendo en cuenta los antecedentes, hay una presunción de que estas personas Se van a pueden fugar. eludir la acción de la justicia porque la pena que tiene prevista para este delito excede las mínimas que permiten obtener la libertad de forma anticipada. Bueno, doctor, muchas gracias. No, gracias a usted. Muy amable.